Metropolis Part 2, Scenes from a Memory, es el quinto álbum de estudio de Dream Theater. Fue lanzado en 1999 y en él debuta Jordan Rudess como nuevo tecladista de la banda. Como el nombre puede sugerir, Metropolis Part 2, Scenes from a Memory, es una secuela que sigue la historia de Metropolis Part 1, The Miracle and the Sleeper, la quinta canción del segundo álbum de la banda, Image and Word. Aún así, cuando llamaron Metropolis Part 1 a la canción original, no tenían en mente hacer una historia épica dividida en dos partes. Pretendía ser simplemente una broma. Solamente tras continuas súplicas y peticiones de los aficionados, empezaron a trabajar en la segunda parte. La formación de la banda para este álbum fue la siguiente: James Labray en la voz, John Myung en el bajo, John Petrucci en guitarra, Mike Portnoy en batería y Jordan Rudess en teclados, arreglos y dirección coral. La historia se divide en dos actos diferentes y se desarrolla en 6 personajes. El tiempo actual, en el año 1999, hay 3 personajes que son Nicholas, el hipnotizador y el anciano. Y en 1928 también hay 3 personajes que son Victoria Page, Metropolis, Julian Baines, The Sleeper, el durmiente, y Zen Edward Baines, The Miracle, el milagro. Primer acto, escena 1, Regression. El álbum comienza con Nicholas relajándose con el sonido de un reloj de fondo y la voz del hipnotizador que le ayuda a entrar en un estado hipnótico para llevar a cabo una terapia de regresión. La canción es una balada al estilo de Dream Theater. Al final de esta se pueden distinguir las primeras palabras de las canciones This Dying Soul y Repentance de sus respectivos álbumes Train of Thought y Systematic Chaos. So glad to see you, my friend. Escena 2, Overture 1928. Aunque la canción es instrumental, trata acerca del estado hipnótico de Nicholas, en el que contempla el confort y la paz surrealista que le envuelve. Mientras entra en trance, empieza a fijarse en el objeto de su terapia de regresión, una chica llamada Victoria y una vida que le parece extrañamente familiar a la suya. Escena 2, Strange Déjà Vu. Se profundiza sobre los sueños que llevaron a Nicholas a la terapia mientras continúa sumergiéndose más en la hipnosis. Se revela cómo cada vez que cierra sus ojos se transporta a un sueño recurrente muy real que involucra otra vida, y que es precisamente ese sueño lo que le llevó a la terapia psiquiátrica. El sueño, tal y como lo cuenta, se desarrolla de la siguiente manera. Hay un camino hacia una casa. Dentro de la casa hay unas escaleras que llevan a una habitación con un espejo donde puede ver a una joven. Todo eso le resulta extrañamente familiar a Nicholas, pero no debería, porque no está relacionado para nada con su vida. Como ahora se encuentra dentro del trance hipnótico, todo parece más claro que en los sueños normales que tiene. Puede contemplar ahora la cara de la chica claramente y consigue preguntarle: ¿por qué no me dices por qué estoy aquí? Él siente que ella tiene algo que contarle y que por eso lo conduce allí noche tras noche. Debe tratarse de alguna historia que todavía está por serle revelada, y esta historia es algo terrible que le está haciendo trizas el alma. La chica se presenta como Victoria y le da la primera pista del por qué lo está persiguiendo. Busca una manera de contarle la verdad sobre su asesinato. También muestra la gran pena que posee porque ella no es la que el durmiente pensaba que era, y esto le parte el corazón en dos. Por eso se siente culpable y en búsqueda de libertad. Después de esta revelación, Nicholas se encuentra fuera de la terapia y de nuevo en la vida real, aunque los pensamientos de esa otra vida lo persiguen en cada momento. Esto le lleva a desear desesperadamente ser capaz de descubrir todo el misterio e incluso intenta buscar la manera de llegar a ese otro lado, donde piensa que ya vivió. Ya no le importa nada más que su nueva obsesión.
necesita conocer toda la verdad para poder vivir en libertad. Se da cuenta de que la llave de esa puerta está en sus sueños y no parará hasta abrirla. Escena 3. Throughout My World. La canción es una balada corta. En esta, Nicholas se da cuenta del enlace entre Victoria y él. Todo lo que ella sintió está almacenado en sí mismo. Son dos mentes compartiendo una misma alma. Century 2. Fatal Tragedy. La canción comienza con una atmósfera tranquila, pero pronto incrementa su intensidad con los solos característicos de Petrucci y Rudess. Cuenta que Nicholas está solo por la noche. Sabe ahora quién es Victoria, pero no es conocedor de por qué se sentía así o de lo que pasó realmente con ella. Sale entonces de casa y se encuentra con un anciano con el que Nicholas sentía que podía confiar. Este anciano le dice que una chica fue asesinada allí, pero que la historia todavía sigue siendo un misterio, aunque hace bastante desde que sucedieron los hechos. Cuando intentó conseguir más información, el anciano le respondió que ahora debía actuar solo y que la verdad se desarrollaría a lo largo de su futuro. Tras la conversación se da cuenta definitivamente que hasta que no descubra la verdad de lo que le pasó a Victoria, no va a poder vivir su propia vida en paz. Está encerrado en esa obsesión y él mismo lo reconoce cuando dice: sin amor ni verdad no puede haber vuelta atrás, y también que sin fe ni esperanza no puede haber paz mental. La canción finaliza con la voz del hipnotizador en una nueva sesión en la que le dice que es hora de ver cómo murió, que recuerde que la muerte no es el fin, sino solo una transición. Scene 4. Beyond This Life. Considerada una de las mejores canciones de este álbum, Beyond This Life mantiene un estilo de la vieja escuela de Image and Words, al estilo de Metropolis Part 1 o Take the Time. La canción mantiene una atmósfera rápida con los solos característicos y todo el arte que pone Dream Theater. La canción empieza con la lectura de la portada de un periódico de 1928. La historia es sobre una chica joven asesinada cuyo asesino se suicidó posteriormente. Al parecer existe un testigo, Edward Bain, que escuchó un sonido horripilante y cuando llegó al lugar del que provenía dicho sonido, se encontró a una mujer que había sido asesinada mediante un disparo y al asesino de pie delante de ella. El testigo intenta ayudar, pero el asesino se suicidó cayendo encima de la chica muerta. El periódico comenta que fue un final triste para un amor roto. El diario explica que Victoria y Julian, el asesino, estaban actualmente separados debido a las adicciones de él y a su estilo de vida decadente, que incluía juegos de azar y adicción a las drogas. También se comenta que ella volvería con él si enderezase su vida. Después de eso viene un recuento de las pruebas físicas en la escena del crimen. Se sospecha que hubo una pelea previa, ya que apareció una navaja, cosa que choca bastante porque es extraño que una chica joven de 1928 lleve una navaja con ella, a no ser que hubiera presentido que necesitaba defenderse. También se encontró en el bolsillo del asesino una nota que pone que Julian prefería antes matarse que vivir sin Victoria. Durante la canción se repite un par de veces varias líneas a través de la boca de Nicholas. En ellas continúa con la creencia de que él y Victoria comparten un mismo alma, pero también afirma que no solo existe la reencarnación del alma, sino que también se trasladan los mismos rasgos de personalidad para toda la eternidad. Todo lo que aprendemos ahora se lleve más allá de la vida, y lo que hemos sido es lo que somos. Scene 5. Throughout Her Eyes. La canción es una balada con una melodía similar a la de Throughout My World. Aquí Nicholas está despierto otra vez y es consciente de que Victoria fue brutalmente asesinada en 1928. Necesita visitar la sepultura de ella para poder expresar lo que siente, por lo poco que pudo hacer aquella noche trágica y lo inocente que ella era. No solo eso, sino que ya que ha estado aprendiendo todo lo de su propia vida mirando a través de los ojos de ella, asume que lo que sucedió también le pasó a él y que toda esa injusticia debe ser aclarada. Al llegar a la tumba, la tristeza envuelve a Nicholas.
Hasta el epitafio le recuerda que simplemente era una chica joven e inocente y que su vida le había sido arrebatada brutalmente. Compara la muerte de ella con la suya propia. Dice que es como perder a alguien que amas. Deja que las imágenes de ella invadan su mente una vez, mientras la tristeza le acompaña por toda la injusticia cometida. Entonces acepta que el dolor que eso le estaba causando era necesario para aceptar su muerte en una vida anterior y comprender por fin por qué esa vida le estaba persiguiendo. Segundo acto. Scene 6, Home. La canción mantiene una atmósfera parecida a la de Beyond This Life. Se puede escuchar un fragmento que hace referencia a la canción Metropolis Part 1, The Miracle and the Sleeper, del disco Image and Words, que dice: recuerdo que me dijeron que hay un nuevo amor que nace por cada uno que ha muerto. Se escucha a Julian Baines hablar de su vida y cómo esta es tan solo una farsa. En último término, como se puede intuir, Victoria lo abandona por culpa de su adicción al alcohol y al juego. Después escuchamos a Edward Baines comentar cómo Victoria lloraba sobre su hombro tras la ruptura con Julian. Se encuentra que está siendo atraído por ella, y aunque en primera instancia se siente culpable por traicionar a su hermano, su obsesión es mayor que su sentimiento de culpabilidad y seduce a Victoria en su estado vulnerable. Por último, Nicholas aparece otra vez en el tiempo actual y despierto. Hasta ahora solo se sabe lo que el anciano le había contado y lo que fue capaz de leer en el periódico en su última sesión terapéutica. Sabe que tiene que haber más detrás de todo eso y está deseoso de empezar su próxima sesión de hipnotismo regresivo para poder volver atrás y resolver el misterio de una vez por todas. Scene 7-1, The Dance of Eternity. La pista es instrumental. Su título proviene de la última frase de Metropolis Part 1, The Miracle and the Sleeper, que dice: Love is the dance of eternity. El amor es la danza de la eternidad. Y quiere representar el verdadero amor entre Victoria y Julian. Scene 7-2, One Lifetime. La canción es una balada con una parte de Overture 1928. Empieza con Nicholas dándole vueltas en su cabeza a todo lo relacionado con el asesinato de Victoria. No está convencido, con las pruebas conocidas, que lo que cuenta el periódico sea la verdad. También parece que se ha enterado de ciertos rumores, probablemente los rumores de su relación sentimental con Edward. Se pregunta a sí mismo si Victoria hirió su alma o si se despidió de él. Entonces se escucha a ella otra vez en el pasado diciendo: última vez, nos acostaremos hoy. Esto es lo que Nicholas asocia a que Victoria le decía adiós a Ed, que esa sería su última cita. Nicholas visita entonces la casa de Edward, donde él y Victoria desarrollaban su romance. Parece que la casa aporta muchas pistas nuevas y consigue confirmar muchos de los pensamientos internos de Nicholas, aunque ahora está despierto cuando entra en la habitación como si estuviese fuera de su cuerpo real. Siente frío como sentía en sus sueños y escucha de repente una voz de mujer gritando y un hombre pidiendo perdón, aunque no es capaz de comprender las palabras que pronuncia. Scene 8, The Spirit Carries On. Nicholas está otra vez bajo hipnosis, aunque esta vez es la última. Reitera su convencimiento de que su alma continuará existiendo más allá de su vida y, por esta razón, ya no teme a la muerte. Cree que Edward estuvo involucrado en el crimen y planea exponer la verdad que hay tras un crimen que sucedió hace más de 70 años. Victoria aparece en el presente esta vez y le dice a Nicholas que se vaya y no sufra más, que ya le ha revelado la verdad, pero que aún así nunca debe olvidarla. En este punto se alegra de la paz que siente, ya que ha conseguido satisfacer tanto a Victoria como a su propia obsesión. Nicholas se da cuenta de que la razón de que todo esto sucediese, la moraleja de su historia, es que la muerte no es el fin, solo una transición. Como el hipnotizador ya había comentado, la canción es una balada. Scene 9, Finally Free. Esta última escena nos muestra información que Nicholas no puede asimilar, ya que el hipnotizador lo saca de su último trance y escuchamos cómo toma su coche y se va del lugar.
se revela que Victoria y Julian se encontraron por casualidad y decidieron reunirse más tarde en secreto para poder hablar. Ella está excitada por este hecho, ya que Julian es aquel al que siempre ha amado y por esta razón va a romper su relación con Edward. Ya no está indecisa de a quién quiere realmente, pero tiene miedo de que Julian vaya a matar a Edward si se entera de su relación con ella. Así que se reúnen sin que nadie lo sepa, o eso piensan, porque Edward aparece y empieza a forcejear con Julian. A este se le cae una botella de licor de su chaqueta y saca un cuchillo, pero antes de que pueda usarlo, Edward le dispara. Victoria grita y le dice: "Abre tus ojos, Victoria", tras lo cual también le dispara. Julian, todavía vivo aunque mortalmente herido, se arrastra y se pone sobre el cuerpo ya muerto de Victoria. Edward pone una nota en la chaqueta de Julian que le ayudará a interpretar su rol como falso testigo del asesinato. Tras este interludio, ya en el presente, Nicholas está conduciendo hacia su casa mientras piensa cómo está ahora libre de todo lo que le perseguía. También está contento de lo que aprendió de su vida, que se transferirá a través de su alma tras su muerte. Entra en su casa, enciende el televisor, donde están dando la noticia de la muerte accidental de John F. Kennedy Jr. Apaga el televisor, enciende el fonógrafo, se sirve un whisky y se sienta para relajarse. Se escucha a otro coche aparcando fuera y ruidos de pisadas seguidas por el sonido de una puerta cerca abriéndose. El hipnotizador entra en la sala y dice: "Abre tus ojos, Nicholas". El fonógrafo es golpeado tras el grito de sorpresa de Nicholas y solamente queda el ruido estático de fondo hasta que se acaba el disco. El hipnotizador, el alma reencarnada de Edward, ha matado a Nicholas cumpliendo el ciclo nuevo. En realidad, Victoria estaba tratando de advertirle a Nicholas que su vida estaba en peligro, una vez más. El final de esta canción empezó como un experimento musical. El ruido que se escucha en ese momento es el mismo que suena al principio de The Glass Prison, primera pista de su disco de 2002, 6 Degrees of Inner Turbulence. Conexiones similares se pueden encontrar en los discos sucesivos de Dream Theater. Y bueno amigos, esto fue la historia de este gran álbum, un clásico del metal progresivo, disco conceptual con todos los detalles, así que bueno, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.